yo caminaré. Promesas son mi único sustento. Habla, oh Dios, edifica. Llena el mundo hoy de tu gloria. Hay un versículo en el Salmo 143, versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. El siguiente salmo que quisiera leer habla sobre la bondad de Dios y el poder de Dios. Este Salmo 145. Y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Teniendo en cuenta estos versículos, quisiera cantar el siguiente corito, que es el Dios que adoramos.
Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria. ¿Sí? Ahora sí, pasamos al coro lema, que es una cosa, quisiera que prestemos atención, a la letra de esta canción, porque es muy hermosa. Poner el primer coro. Dice: Cristo veniste a salvar, dándote gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza está en ti para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer, pasando el coro. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradar. Sí, espero que esto sea una gran realidad de cada uno de nosotros, de querer agradar al Señor y caminar junto a Él. Como dice, y sin importar el precio a pagar, quiero agradar. Tenemos que ir con esta canción y puesto de tiempo.
versículo lema de este campamento es Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que hemos leído en este libro de Hechos, sabemos cómo ha sufrido persecución la iglesia, ¿sí? Que son cada uno de los discípulos que predicaron el Evangelio. Hemos visto que han sido azotados, han sido perseguidos por el nombre del Señor Jesucristo, como dice en el coro que hemos cantado: en honra o persecución, en bendición o dolor, para tu gloria. Para Él estamos viviendo, para la gloria de Dios. Así que ahora vamos a saludar a Emilio, que tiene el mensaje de Dios. Buenas noches o buenas tardes, no sé cómo será. ¿Hay un teléfono? Bueno. Qué lindo, chicos, qué privilegio tenemos como familia de poder estar entre ustedes. Es realmente una honra esta oportunidad de poder compartir la palabra estos días. Así que precioso tiempo de alabanza y felicitaciones a todos los hermanos, ¿no?, que hacen posible esto a través de su servicio al Señor, preparando, planificando, haciendo todo lo que hay que hacer, que no es poco, para tener este tiempo. Así que bueno, muy agradecido al Señor. Seguramente el Señor va a estar obrando, como ya lo viene haciendo en cada una de nuestras vidas. Esto es algo sumamente importante. Nuestros corazones pueden estar preparados. Así que vamos a tener una oración más antes de leer algunos pasajes en esta hora. Voy a ser muy breve hoy, así que después no sé cómo sigue el programa, pero van a tener seguramente más tiempo. Tienen Biblia, ¿no? Porque la idea es que podamos interactuar un poquito. Les voy a pedir algunos textos que lean. Cuando pida las citas, traten de no tardar mucho. Seguramente ya conocen mucho la Biblia, algunos, así que busquen y lo leemos. Si no, digo la cita y alguien me levanta la mano y ya está esa cita y otra cita, y así hacemos una ronda de citas. Quizá no tanto hoy, pero los días que siguen sí. Bueno, pueden ir buscando antes de orar para ya tener el pasaje ahí, 1 Corintios 15. Precioso el texto lema, vamos a estar abordándolo ya de alguna manera desde mañana. Este precioso pasaje que han elegido. 1 Corintios 15, ahí vamos a estar en un ratito. 1 Corintios 15, seguramente saben qué tenemos ahí en ese capítulo precioso de las Escrituras. Oramos. Nuevamente, Padre Santo, venimos aquí tan agradecidos una vez más como parte de tu amada iglesia, que ha sido ganada a tan alto costo. Gracias te damos por la sangre del Señor Jesucristo derramada, por su muerte en esa cruz de tormento, de dolor, donde sufrió el desamparo del Padre para poder ampararnos a nosotros. Gracias por ese acto de gracia, esa gracia que un día nos alcanzó y nos hizo mirar nuestra condición caída y de esta manera poder apropiarnos de la mayor bendición y tomar la mejor decisión de nuestras vidas, es haber confiado en Cristo, recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque ha cambiado nuestra eternidad, pero también nuestro presente. Por eso estamos acá deseosos de que tu palabra nos acerque a ti, pero también conscientes de que quizá haya entre nosotros alguien que aún no ha tomado esta decisión. Y por eso te rogamos, Señor, para que a lo largo de estos días, no solamente en este momento, sino en las conversaciones con los consejeros, en el tiempo con el equipo, en los cuartos, en la conversación con los pares, Señor, donde está tu Santo Espíritu morando, y como tenemos en este texto, dando poder para ser testigo, que también los mismos hermanos, el equipo, los mismos acampantes,
que son tus hijos, puedan detectar quizá entre ellos a alguien que no está seguro dónde pasará la eternidad, y que tú le uses con poder de lo alto, Señor, para testificar y, ¿por qué no?, para ser el instrumento que pueda llevar a tus pies a un alma más que venga a Cristo. Señor, lo ponemos esto delante de ti y rogamos que tu voluntad pueda mostrarse en estos días, y nos acercamos a ti conscientes de nuestra fragilidad y ponemos todo en tus manos. Suple cada una de nuestras necesidades, tú las conoces, y dejamos todo delante de ti. Muy agradecidos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, una pregunta que tenemos ahí al comienzo de Génesis, no lo busquen ese pasaje, por eso estamos en Corintios, 1 Corintios 15, solo es para introducir. Hay una pregunta que hace Dios mismo, ¿a quién? A Adán. Muy bien, ahí sí me gusta. Bien, ¿cuál es esa primera pregunta que tenemos? Perfecto, muy bien. Hay una pregunta muy incisiva, es aguda, es personal, es individual. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, esta pregunta también de alguna manera ha llegado a cada una de nuestras vidas en el plano espiritual. Todos aquellos que un día hemos reconocido nuestra necesidad espiritual, nuestra bancarrota espiritual, nos hemos encontrado con esa pregunta de parte de Dios. Quizás no audible, pero sí de una manera trascendente, es decir, hemos llegado a tomar conciencia de cómo estábamos delante de Dios. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán, por supuesto, ¿no? No es que no sabía dónde estaba, pero Adán, al haber experimentado el incurrir en pecado, ¿qué pasó? Toda la consecuencia que el pecado trajo. Tuvo vergüenza, se escondió. Y la pregunta de Dios era para volverlo en sí, para que él pueda arrepentirse. ¿Qué dijéramos en esta hora si esta pregunta llegara a nuestra vida y Dios nos preguntara, ¿dónde estás tú? Y alguien dice, estamos acá, ¿dónde es esto, Cerrillo? Estamos en el campamento 2025 de la ICE de Orán. Pero la pregunta no va a lo geográfico o a lo temporal, va hacia lo espiritual. Espiritualmente hablando, Dios nos pregunta a cada uno, cada día, porque esto es lo esencial, lo fundamental, que podamos tener seguridad de dónde estamos espiritualmente. ¿Dónde estás tú en esta hora, en este día? Espiritualmente hablando. Bueno, sabemos que todos somos hijos de Adán, ¿no? Nacemos con una naturaleza que, ¿cómo se llama? Pecadora. ¿Cómo más se llama esa naturaleza? Adámica se le dice, o también se menciona como el viejo hombre, o naturaleza pecadora. Tan claro es esto en las Escrituras que Dios deja ver muy bien cómo mira a la raza humana, cómo ve a su creación, a la humanidad. En dos clases solamente. Están los salvados y ¿quién más? Y los perdidos. Podemos ir a este texto de Corintios y leemos ahí, verso 21 para conectar con el 32. Acá vemos dos esferas opuestas, ¿sí? Esto es la base de todo, dos esferas. Dice, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, esto es por el nuevo Adán, Cristo. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Es un capítulo tremendo que afirma o confirma o deja sellado el asunto de la resurrección. Es la esencia de nuestra fe. Cristo ha resucitado y por eso es que tenemos esperanza de que todos van a resucitar, todos vamos a resucitar un día. Dice el verso 21 que la muerte entró por un hombre, y Pablo, escribiendo a los romanos, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, ese es el diagnóstico de Dios para todos. Por cuanto todos pecaron. El pecado trajo como saldo, ¿qué? La muerte. ¿Qué es la muerte en las Escrituras? Muy bien, separación. El hombre fue separado de Dios, se cortó esa relación que tenía con su Creador. Así que Dios le llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y de esta manera también nos llama quizá a algunos de los que estamos acá. A algunos ya nos llamó de esta forma. Pero estamos, podemos decirlo de esta forma, en el grupo de los salvados o en el grupo de los perdidos. Pero si queremos usar este texto, del verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si queremos usar un texto bíblico, podemos identificar esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú? Y si vos tenés que responder, podrías decir, estoy en Cristo. Aquellos que somos salvos podemos decir eso. ¿Dónde estás tú, espiritualmente hablando? Estoy en Cristo. Esa es la esencia de nuestra vida. Soy salvo. Eso es una posición espiritual. Estoy en Cristo hoy y voy a morir en Cristo. Por lo tanto, voy a su presencia, voy al cielo, voy a Dios. Pero si no estás en Cristo, como hemos leído acá, ¿estamos en quién? En Adán. Es otra forma de hablar del viejo hombre. Seguimos solamente con una naturaleza adámica. O sea, ¿estás en Cristo o estás en quién? En Adán. Quizá haya alguien aquí que todavía esté en Adán. Esta pregunta que acabo de hacer es vital, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Tenemos que pensar en esto. O sea, es vital y la pregunta más importante que te puedes hacer. ¿Dónde estás espiritualmente hablando? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿Sabes que al final de nuestra vida, o cuando Dios nos llame a su presencia, no va a haber ninguna otra pregunta más importante? No hay otra distinción. Ya cuando lleguemos al final de nuestra existencia, no importa, o sea, no va a importar las carreras que lograste, los títulos que alcanzaste, los bienes materiales que pudiste tener. Son cosas importantes, ¿o no? Por eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que prepararse. Pero no va a ser importante eso, no va a tener ninguna relevancia. Alguien que lea Eclesiastés 2.16, no sé quién lo hará. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Eclesiastés 2.16, el que lo tenga, fuerte, por favor. Sí, se pone de pie así se escucha bien, por favor. Así se escucha bien, fuerte. Porque el sabio y el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo se va a olvidar, también morirá el sabio como el necio. Muy bien. Alguien que vaya buscando Job 1.21. Mientras buscan Job 1.21, esto que acabamos de escuchar dice, y también morirá el sabio como el necio. O sea, la muerte nos pone a todos en el mismo nivel. No importa cuando llegue ese momento, qué partido político tuviste, qué filosofía profesaste, nada de eso va a importar. Si llegaste a ser culto, una persona preparada, formada, si fuiste un ignorante, alguien que era iletrado, que no sabía leer, nada de eso va a tener relevancia, porque la muerte nos pone a todos en el mismo nivel. Lo único que va a ser relevante ahí, lo único que va a importar, es si vos te morís en Cristo o te morís en Adán. Antes de leer el texto de Job, este era el gran problema de los religiosos. Los religiosos en el ministerio del Señor Jesús, ellos tenían una religión, pero no tuvieron una relación con el Salvador. Por eso Jesús les dijo, entre tantas cosas, les dijo, si ustedes no creen que yo soy, ¿de qué forma van a morir? Muy bien, fuerte. En vuestros pecados moriréis. Hay dos formas de morir, nada más. No, ¿cómo dos
quita la vida, dice, no, se colgó fulano de tal. ¿Escuchaste eso alguna vez, no? Se ahorcó. Murió en un accidente. Muerte súbita. Se acostó y no se despertó más. Hace poco murió un hermano hermoso de Zárate, servía al Señor, 30 y pico de años, soltero, pero muy activo en la obra, uno de los hermanos a cargo del anexo. Y falleció, el Señor lo llamó a su presencia. Y nosotros pensamos, terminó la carrera tan pronto, a los 30 y pico de años. Muy espiritual, muy sensible a las cosas del Señor, un hermano precioso, Miguel. Y como se había cortado la luz en su casa, él vivía en el fondo de su casa, se había cortado la luz, y una vez le habían entrado, ahí le habían asaltado todo, quedó con ese temor, y se le ocurrió dejar la moto prendida con la luz prendida. Bueno, no sé, nadie sabe, pero pensó que quizá volvería la luz, la apagaría la moto, pero se durmió. Y al estar en un ambiente cerrado, el humo de la moto, así que no despertó más, se despertó en el cielo, en el Señor. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda? Antes que leamos esto de Job, en este día, todo lo que hayamos logrado es irrelevante. Lo único que puede importar es cómo morís. Y hay dos formas de morir: o en Cristo o en Adán. En el caso de los religiosos, Jesús es muy claro, le dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy, era esencial, es decir, Jesús está revelando ahí algo que sí entendieron bien, por eso lo querían apedrear, mostrando su deidad. Él es Dios, yo soy. Y como Dios se reveló a Moisés en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Y en nombre de quién voy? El autoexistente, el eterno, yo soy. Entonces Jesús, al decirles: si ustedes no creen que yo soy Dios manifestado en carne, hecho hombre, no van a ser salvos. En vuestros pecados moriréis, van a morir. Así que ¿dónde estás tú en esta noche? ¿Estás en Cristo o estás en Adán? Miren el concepto que tenía de lo irrelevante que es a la hora de la muerte, todo lo temporal. Por más que sea importante, con esto nadie me malentienda, no estoy diciendo que no haya que trabajar, que estudiar, que prepararse, que formarse. Por supuesto que esto es importante y lo celebramos. Alguien se recibe, hay que hacer un agasajo, hay que hacer una fiesta, lo que sea, para darle la gloria al Señor. Porque Él nos da las capacidades, nos da la fuerza, la voluntad, el esmero para capacitarse, para prepararse, para estudiar, para todo. Y a Él tenemos que darle la gloria. Y cuidado, acá con paréntesis, también hay que evaluar eso, ¿no? Porque a veces nos extralimitamos y quizás nos pasamos la madrugada entera estudiando porque estamos en la universidad y gastamos horas, y cuando hacemos un replanteo quizás usamos muchas horas para estudiar. Está bárbaro, 6, 8, las horas que sea para sacar una carrera. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, 15 minutos ya nos parece demasiado. Claro, porque no es una obra de la carne, es algo espiritual. Pero volvamos acá. ¿Cuál era el concepto que tiene Job de lo temporal? ¿Quién lee? Job 1:21. Qué pasaje, ¿no? Conocido también por todos. Podemos ir a Efesios, mientras menciono algo acerca de este pasaje. Efesios capítulo 2. Seguiremos ahí después, los primeros versículos. Así que Job, ¿quién era Job? Todos sabemos, o la gran mayoría sabe quién era Job. Este hombre del pasado, tremendamente rico, tremendamente bendecido por Dios, y un hombre justo. Un hombre que tenía el respaldo de Dios, tenía la bendición de Dios. Dios había acercado toda su vida, por lo tanto él tenía el favor de Dios. Tenía hijos, tenía familia, tenía riqueza, tenía salud. Pero un hombre de una fe inquebrantable, ¿no? Una fe que va mucho más allá, no era alguien que buscaba a Dios por lo que Dios te da, en absoluto. Porque es en Job donde encontramos esas palabras, esa fe inconmovible, donde Job dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe genuina de un hijo de Dios.
que no busca a Dios por lo que Dios te da, pero por supuesto que Dios te va a bendecir, eso seguro. Pero acepta lo que viene de la mano de Dios. ¿Qué vino de la mano de lo que Dios permitió? ¿No es cierto? Porque Dios no lo enfermó, Dios no le mató a los hijos, ese fue el diablo que solamente tuvo el permiso. Dios simplemente permitió eso y Dios sabía y lo permitió en su soberano plan. Pero ¿qué dice Job ahí? Tiene ese concepto claro de la vida, de que es un administrador, un mayordomo. Y nosotros también tenemos que tener claro esto. Dios nos regaló una vida, nos regaló un tiempo. Hace poco, algunos saben acá, tuvimos un accidente. Bueno, fue con gracia, ¿no? Porque más que el vehículo nos pasó unos golpes y nada más. Caímos en un zajón, pero bueno, podría haber sido distinto, podríamos haber chocado de frente con otro auto. Y para que no pase eso, nos salimos a la banquina y terminamos en un zajón. Y los golpes nada más, el vehículo se rompió, pero podría haber sido un choque de frente. Gloria a Dios que no pasó nada con el resto de los vehículos. Y quizá Dios nos guardó, porque luego de ese viaje llegado a Tucumán, yo quería seguir ese mismo día hasta San Luis, en un solo tirón, pero ya iba a ir solo, sin mi esposa al lado que me diga, cuidado, 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 cuidado. Así que quizá Dios también nos guardó de algo más grande, más grave. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Somos conscientes de que somos mayordomos? Que tenemos un tiempo, Dios nos regaló una vida. Job es consciente de esto. Job tenía muchísimo y perdió muchísimo. No sé cómo podríamos trasladarlo a lo temporal, al oro. ¿Qué sería Job? Un magnate, sería no sé, el dueño de una multinacional. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Alguien que viaja por el mundo por su negocio, por su trabajo todo el tiempo. Alguien así, ¿no es cierto? Y de repente esa persona pierde todo, se funde. Queda en la bancarrota total, en la ruina. No solo pierde todo lo material, que para muchos representa su ídolo o su Dios, porque se le raya el auto y son capaces de llorar, o de pegarle al hijo porque le rayó el auto, o porque le rompió no sé qué. Hay testimonios así que son tremendos. Vos decís, ¿dónde tenés el corazón? En un pedazo de chapa. Decís que le pediste el auto a Dios, pero después, bueno, es otro tema. Pero este hombre pierde todo, Job. Todo lo material, que no es poco. Pero pierde más que eso. ¿Viste cuando vos decís, bueno, que te falte lo material no importa, que te falte por ahí las cosas, pero que no te falte la salud? Pero ya cuando te falta la salud, ya cuando vas al médico y te sale un chequeo mal, bueno, acá son jóvenes, pero aquellos que ya pasamos los 40 ya empezamos a ver menos, empezamos a darnos cuenta que el cuerpo va avanzando la vida, ¿no? Y si bueno, y dicen que después de los 40 tenés que empezar a ver lo de próstata, y te enterás que el hermano tal, y alguien que por ahí viene con una noticia, bueno, se encontró un tumor, hay que sacarlo, un tumor en la cabeza. La salud, qué importante que es, ¿no? Se empieza a valorar cuando surge alguna enfermedad. Pero Job también tiene un problema de salud. Tremendo lo que tenía. Y no solo la picazón y el malestar, sino el dolor. Y sin forma de resolverlo, sin un médico que lo pueda curar, y se tenía que rascar con un tiesto. Pero no solo eso, sino que Job experimenta todavía algo más grande que esto, que no es poco, que para muchas personas, con sentido común o con amor natural, sería lo más triste que puede pasar a un ser humano. O una de las cosas más tristes. ¿Cuál es? Bien, que se le muera un hijo. Hablo del amor natural porque hay personas que abandonan a sus hijos. Pero fuera de eso, de esos casos, hablo del amor natural, de que Dios puso en el ser humano el amor, el apego a un hijo, a una hija, de propia sangre. Dicen que para eso no hay nombre, ¿no? Dice, bueno, quedaste viudo, quedaste viuda, o se te muere tu papá y quedaste huérfano. Pero no sé, quizás, yo no lo conozco, pero no hay un nombre para aquellos que pierden a un hijo. Porque trastoca lo natural. Vos pensás que vos te vas primero, nadie piensa que su hijo se va a ir antes. Y será, para aquellos que lo han experimentado, un dolor tremendo. Y afectará toda la parte emocional, la parte espiritual y demás.
cuando mi hermano Madeo se suicida a los 18 años, en el año 91, ninguno en casa conocía a Cristo. Y a mi mamá le afectó tanto, él me da un beso a mí, me deja en la escuela, en tercer grado, me da un beso, yo entro a la escuela y mi mamá se tira del puente. Instala el terrazo largo, se tira arriba un barco, se revienta y se mata. Y mi mamá queda mal. Después se pierde el trabajo, 18 años tenía él, el hermano mayor, para volver a la casa y buscaba un psicólogo, otro, y no sabía qué hacer, y empezó a meterse en cualquier lugar donde escuchaba algo de Dios, se metía a escuchar la palabra. Como yo era más chico, iba con ella a todos lados, y así empezamos a escuchar la palabra. Hasta que Dios en algún momento, en esos años, toca su corazón, toca el corazón de mi hermana, y toca mi corazón. Y en el año 94 conozco a Cristo. Vuelvo en sí, me doy cuenta de mi condición espiritual, que estaba perdido, ya sabía como 30 versículos de memoria, de evangelismo, que me enseñaban en la iglesia donde iba, lo sabía de memoria, y Dios usó la palabra, y un día no pude aguantar más, a la noche me arrodillé acostado en mi cama y le pedí al Señor que me salve, a los 12 años, en el 94. Gracias a Dios, ¿no? Precioso. Pero, bueno, es un paréntesis. Pero Job tiene claro que Job pierde, viene el tema este del testimonio, no lo pensaba contar, pero bueno, porque Job pierde 10 hijos. No uno, pierde 10. Y hago otro paréntesis acá. Tengamos cuidado a veces cuando estudiamos la escritura y tomamos los pasajes y enseguida salimos sin estar pero ni cerca de los zapatos de otro, salimos porque dice, mirá lo que dijo la mujer de Job, maldice a Dios y muerte. Le dice, mirá, esta mujer, Dios sigue el ejemplo de la mujer de Job y la crucificamos. Tengamos más cuidado con eso, porque ella perdió 10 hijos, y cuando la escritura inicia el libro, habla de Job, ese varón justo. Y después, es más, la escritura hace silencio sobre ella, y ella es parte de la restauración de Dios, porque Dios restaura la vida, la familia y las cosas de Job, no con otra esposa. No le quitó a esa esposa por lo que dijo y la finiquitó como nosotros, y le dio hijos con otro, no, con la misma. Y Job tuvo 20 hijos. 10 en el cielo y 10 nuevamente con ella. Pero nosotros somos muy espirituales a veces, leemos así como, no, mirá, cuidado, porque Dios sabe cómo tratar con cada uno y lo que cada uno de nosotros necesitamos. En fin, volviendo a Job, él tiene claro esto, que es un mayordomo. ¿Y qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y qué? Y desnudo volveré ahí. No está diciendo volver a entrar, volver a gestarse. Es una figura que usa la escritura, una metáfora para hablar de la muerte. Cuando él muera, ¿qué se va a llevar? ¿Qué laureles se va a llevar? No se va a llevar nada. Nos vamos así como venimos. Por eso es tan importante poder responder a esta pregunta espiritualmente. ¿Dónde estás tú? ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado para irte? Si estamos de paso, somos peregrinos. El pasaje de Efesios que mencioné, vamos ahí. El que lo tiene, si quiere podemos compartir, así me ayudan. Un texto cada uno, solo hasta el verso 3 nada más, un versículo cada uno. Efesios 2, del 1 al 3. Una palabra muy fuerte, ¿no? Que quizá no es tan apreciada, no es tan elegida. Porque es muy duro lo que dice. Es tremendo. Pero realmente tenemos que saber esto, que si no estamos en Cristo, estamos en Adán. Y esto que acabamos de leer es una descripción de aquella persona que está sin salvación. Podemos decir del inconverso. Dice, ¿qué éramos antes de ser salvos? Hijos de ira,
Es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Si partíamos en ese momento, íbamos a enfrentar el juicio de Dios, la ira de Dios. Y también dice, hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza eso. Eso es estar en Adán. Eso es estar en Adán. Tengamos esto claro, estar en Adán es estar perdido, no tener la salvación. Bueno, ¿habrá alguien así en esta noche, en este lugar? Bueno, si ese es el caso, no podemos esperar, o no puede esa persona, este joven, esa señorita, no puede esperar o aguardar otra cosa que la ira de Dios, el juicio de Dios. Hay un texto muy conocido en Juan 3:36 que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos decir otra cosa. Lo que esa persona enfrentará será el juicio de Dios. Le llegará el momento de ir al infierno. El que más expone, el que nos da la doctrina del infierno, o incluso la doctrina de los demonios, el grueso de todo eso en la Escritura es el Señor Jesucristo. Él expone todo esto. Y va usando distintas figuras de manera tal que nosotros quedamos muy limitados en eso. Pero eso es la verdad de lo que enseña la Escritura y el Evangelio, la buena nueva. Nunca va a haber hay un principio en la Escritura, esto lo tenemos que tener bien presente. Sobre todo aquellos que a veces, queremos predicar, queremos compartir nuestra fe, y parece que nos impacienta, ¿no? ¿Cómo puede ser que reciba a Cristo y lo invitamos a orar y lo presionamos? Está bien bárbaro por el celo, por el fuego evangelístico, pero es una obra de Dios que nos usa a nosotros como instrumento. Por eso tenemos que regular ese ímpetu o ese ardor con oración, para que Dios abra los ojos del entendimiento de esa persona. Pero esa persona, si está sin Cristo, vos sabés cuál es su realidad espiritual. Por muy bueno que sea, por lo que fuese, vos sabés cuál es su estado espiritual y lo que le espera. Y que tiene que escuchar eso. Así que de alguna manera hagámosle llegar ese mensaje, sea por nuestros labios, sea por un mensajito que le compartimos, sea por un folleto, sea por una charla significativa que tenemos. Jesucristo dijo que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dijo que ahí, en ese lugar de condenación, de tormento, va a estar el gusano que nunca muere. ¿Cómo son esas figuras? ¿Cómo las tenemos que entender? Un gusano, ¿cómo muere un gusano? Cuando hay un gusanito, a veces se hace en la parte de humedad. Así nomás lo tocas y se desvanece, se destruye, ¿no? Lo reventás. No tiene fortaleza, no tiene estructura, no tiene... Sin embargo, en este caso, ese gusano nunca muere. ¿Viste qué dice? Donde el fuego nunca se apaga. Cuando está hablando en Apocalipsis, lo cito nada más, es otro contexto, pero también habla de ese tormento, de los que reciben la marca de la bestia, que van a ser destinados a la condenación, y dice allí, y cito, ¿no? Y Apocalipsis 14, dice: y el humo de su tormento, 14:11, sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día, ni de noche. Qué impresionante que el Señor Jesucristo, cuando llama, una de las cosas que dice que nos va a dar, por supuesto, la vida eterna, pero conlleva un montón esto de la vida eterna. Y una de las cosas que dice también, incluso para aquellos que ya tenemos la salvación, es el reposo. Este que dice: lleva mi yugo, que ligera mi carga, y bueno, yo te voy a dar el reposo. Mirá lo que hemos citado ahí, ¿no? En Apocalipsis. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Qué tremendo es estar en Adán. Siempre cuando, aquellos que somos creyentes, escuchamos que alguien muere, o sabemos que alguien murió, creo que la mayoría de nosotros nos preguntamos eso. Porque cuentan que murió fulano de tal, y lo primero que preguntan: ¿era del Señor? ¿Era salvo?
No sé qué habrá pasado con ustedes, cuando, por lo menos a mí, hacer todo lo desastroso que hacía sido su vida, un testimonio, uno tenía cierta, no sé, con Maradona, por ejemplo. Yo le decía, qué bárbaro este hombre, si se sabe que le han predicado el Evangelio, si incluso también había pastores y hermanos que parece que se disputaban a ver quién les predica a los famosos, y bueno, se le ha predicado, hubo gente, hermanos que les predicaron. Y uno decía, toda la gloria, todo acá, y se fue para siempre. Ya sin posibilidad. Así todo, ¿no es cierto? Todo. Esto es algo de Dios. Alejandro Magno también escribió sobre esto, y a pesar de tener alguna cierta sabiduría humana, no lo conoció Cristo tampoco, pero él pidió que cuando lo entierren, cuando muera, en su sepultura, pidió que lo lleven los mejores médicos de la época, que lleven su ataúd, para mostrar que contra la muerte no se puede, o sea, por más que sean los mejores médicos, que te atiendan o lo que sea, cuando Dios dice basta, ya está. Pidió que lo lleven en ese ataúd con los brazos afuera, con las manos afuera del ataúd, para que los que vean eso puedan ver que por más que llegó a ser el mundo de la época, conquistó el mundo, Alejandro Magno, el imperio, Diego no se llevó nada, se fue con las manos vacías. Y que vayan llenando de sus tesoros, de cosas, de reliquias, de cosas caras, excéntricas, podríamos decir hoy, ¿no? Excéntrico es ese que se compra un reloj que vale $5 millones. Vos decís, ¿cómo es eso? Bueno, algo así. Y en ese camino que vayan tirando todos sus tesoros de acá en la tierra, para dar ese mensaje, que es tremendo, ¿no? Un hombre que se perdió, que aún dentro de la sabiduría humana puede dejar ese mensaje. No te llevas nada. ¿Dónde estás en esta noche? ¿Estás en Adán todavía? ¿Cuánto hace que venís escuchando el Evangelio? Cuidado, porque hay personas que han pasado por las aguas del bautismo en nuestras asambleas cristianas, en nuestras iglesias, han pasado por las aguas del bautismo dando testimonio de que tienen a Cristo y lo único que hicieron fue un chapuzón, porque nunca les amaneció, nunca se convirtieron de verdad. Y después cuando pasan los años te lo descubrís, porque de repente ahora no es que se fue con otra y dejó al marido, perdón, se fue con otro y dejó al marido, se fue con otra y dejó al marido, y de repente es un promotor del colectivo ese de la LGTB y no sé qué más, y no sé cuánto más. No sé, pero este escribió libros que aconsejaban a los novios cristianos, miraban a dónde está. No le amaneció, no se convirtió, por eso apostató, por eso se apartó, se separó de la verdad. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Qué bueno que estemos en una iglesia evangélica buena, donde hay buena palabra, no perfecta porque eso no existe en ningún lado, estamos nosotros, pero qué bueno una iglesia donde se predique la Biblia. Pero ¿cuál es tu situación? Voy terminando y tengo que volver a hacer esta pregunta solemnemente. Seguramente la mayoría ya somos del Señor acá, seguramente, pero poder responder con absoluta honradez y certeza: estoy en Cristo. Todas las epístolas, todo lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento, sus 3 epístolas, se resumen en esa teología paulina que dice en Cristo. Eso es el antes y el después. Vos podés decir yo estoy en Cristo. No sé si la iglesia de hermanos libres o la iglesia bautista o la iglesia donde... No sé. Te pregunto si estás en Cristo. Esa es la teología paulina de la salvación. En Cristo, ¿podés decir con certeza, con honradez? No me confundas, no estoy diciendo si tenés una vida tremendamente ejemplar, donde vas, se nota una aurea de espiritualidad, donde tenés... No estoy diciendo eso. Todos fallamos, todos caemos, todos pecamos, todos nos enojamos, quizás hemos podido ganar cierto adelanto espiritual en muchas cosas de afuera, quizás ya no decimos malas palabras, quizás ya tenemos un testimonio que de alguna manera respalda, por eso estamos sirviendo públicamente y somos referentes en algunos ministerios. Pero siempre hay pecado que confesar,
esos pecados ocultos, ese apartarnos de la comunión plena con el Señor interna, donde descuidamos la lectura bíblica, donde descuidamos la memorización, donde descuidamos el pensar con amor para con los hermanos, donde demoramos el perdón por algunas cosas que nos hicieron. No estoy diciendo que seas perfecto, estoy diciendo si podés decir que estás en Cristo. Si podés decir eso, también vas a poder decir yo sé en quién he creído, como dijeron los apóstoles. Si es así, gloria a Dios, amén. Y nos felicitamos, ¿no? Mutuamente nos felicitamos, como cuando felicitamos a alguien que toma la decisión del bautismo. Gloria a Dios por eso. Y démosle la gloria a Dios, por supuesto, por esta salvación tan grande. Pero si no tenés esa certeza de ser salvo, de que tus pecados fueron perdonados, estás listo para morir. Quizás necesitas ese encuentro que necesitaba Nicodemo, ¿no? Un hombre completamente religioso. El caso mío yo lo cuento como testimonio. Yo me sabía como 30 versículos de memoria, que lo sé hasta hoy. Me habían enseñado todo de evangelismo. Romanos 5:8, Juan 3:16, Lucas 19:10. A ver, ¿cuál es otro de evangelismo? Romanos 3:23, Eclesiastés 7:20. Vamos, ¿dónde están los versículos de evangelismo? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, sabía como 30 versículos, todos de evangelismo. Incluso, capaz que hasta podría haber predicado el evangelio sin ser salvo, porque sabía todos los versículos. Y no era salvo. Pasaron 3 años y a los 12 años hubo un momento que... Porque hay un principio que no lo mencioné hoy en las escrituras. Hay un principio, a ver si me lo puedo tratar de explicar. Que vos no le vas a dar algo al que no manifiesta la necesidad, al que no tiene la necesidad. No le puedes dar agua al que no tiene sed en las escrituras. Lo digo como un principio. No le podés dar de comer al que no tiene hambre. ¿Se entiende esto? Eso es un principio en las escrituras. Por eso oramos para que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Para que genere esa inquietud, esa necesidad, ese concepto, y no solamente un concepto teórico, sino también ese sentir de que estás perdido. Yo sabía que estaba perdido desde los primeros meses, nomás que empecé a escuchar el Evangelio. Lo sabía intelectualmente, lo sabía que estaba perdido y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo sabía que estaba perdido. Y con esto no hago ningún alarde de las engañaciones, ni mucho menos. Pero Dios nos dejó de lado la parte emocional y todo nuestro ser. Somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero el día que recibí a Cristo, me sentí perdido también. Por eso este es el principio de las escrituras. No le vas a dar agua a alguien que no tiene sed. O comida a alguien que no tiene hambre. ¿Has sentido la necesidad que sintió Nicodemo? Nicodemo sintió la necesidad, por eso se acercó de noche al Señor y le preguntó. Nadie podría hacer esto si Dios no está con él. Y el Señor le dijo, muy bien Nicodemo, seguí yendo a la iglesia evangélica, terminar todos los cursos de discipulado que vengan, que te reconozcan pastor, diácono, misionero, si querés, lo que vos quieras. Hay teólogos inconversos con la nueva teología liberal que van contra la escritura y los principios bíblicos. Quizás nos enseñen a nosotros los idiomas, ¿no? Griego, cuántas cosas nos pueden enseñar, y son inconversos. Le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario un encuentro conmigo, un encuentro con el Señor. Así que no sé cómo opera el Espíritu Santo en esto de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahí en ese pasaje de Nicodemo, Juan 3, estoy citando, hay un texto precioso que el Señor menciona, cuando habla justamente de la salvación y de la obra del Espíritu que vamos a estar viendo estos días. Lo conocen el texto, ¿no? En Juan 3, 8.
¿Qué dice? El viento sopla, a ver, completo. El viento sopla de donde tú, lo ponen ahí, lo leemos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Mirá la figura que usa. El viento, ¿no? Que puede ser sereno, puede ser aplacado, pero puede mostrar su tremendo poder, su fuerza. Y después que usa ese ejemplo tan claro, dice así. Hay una comparación. Así es. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Ha nacido de arriba. Eso le faltaba a Nicodemo. Nacer de Dios. Ser salvo. Otro pasaje, ponelo por favor, ya que estás ahí con tanta claridad para manejar eso. Eclesiastés 11:5. Miren la voz del Antiguo Testamento. Lo aplicamos al pasaje, no es interpretación literal, pero mirá lo que dice. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, el viento en las Escrituras es otra figura del Espíritu Santo, hay muchas figuras. Dice, como tú no sabes el camino del viento, ¿cuál es el camino del viento? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignora la obra de Dios. La obra de Dios. Yo salvo. Un consejo para los consejeros. Un consejo para los consejeros, ¿no? Yo una vez también lo recibí ese consejo, ¿no? A veces los consejeros estamos tratando de ayudar a alguien y incluso a veces me dicen, bueno, fíjate esta ficha, a ver cómo te fue con este aconsejado. Y vos decís, bueno, se convirtió y le di seguridad de salvación. Vos le diste seguridad de salvación. O sea, el consejero le da seguridad de salvación. Bueno, en realidad no. Porque yo no puedo usurpar el rol y el lugar del Espíritu Santo. No es por llenar un checklist. Este aconsejado recibió a Cristo, checklist. Tiene seguridad de salvación, checklist. Consagración, se consagró también. Sí, checklist. Si querés hacer eso con la estadística, a los gringos les encantan las estadísticas. No vienen mal, a veces hay que consultarlas. Pero dice Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. O sea, la seguridad de salvación la da el Espíritu Santo. Yo no puedo usurpar el lugar del Espíritu Santo en mi tarea de consejería o de ayuda o de acompañar a otro hermano. Sí tengo que enseñar la doctrina de la seguridad de salvación. De que cuando experimento salvación, experimento ese nuevo nacimiento que es de arriba. ¿Quién puede leer Juan 1, 12 y 13? Ya vamos terminando, disculpen lo extenso. Lo leemos de acá, si no. ¿Alguien? A ver. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. Recuerden eso de su nombre, ¿no? Los apóstoles lo tenían tan claro que decían, no podemos dejar de hablar en ese nombre. Decían, no dejen de hablar en ese nombre. En su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. 13. ¿Cómo nacen estos hijos de Dios? Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Podríamos decir que Dios no tiene nietos. Los hijos de los pastores o de los hermanos que están, no por eso son salvos. Tienen que experimentar su conversión personal con Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la obra que hace Dios. En todo aquel que pide salvación, en todo aquel que tiene sed de Dios, que tiene necesidad de Dios. Por eso Jesús hace esta invitación y ese llamado, ¿no? Allí en la fiesta de los tabernáculos y dice, el que tiene sed, venga, venga. Es el principio bíblico. Si no hay una búsqueda, una necesidad, en el Antiguo Testamento, contextualizando el paralelo de Isaías 55, muchos lo deben saber de memoria, a los sedientos, ¿qué llama ahí el profeta? Venid a las aguas, comprar alimento y sin dinero. A
a los sedientos, a aquellos que reconocen su necesidad. ¿Ya reconociste en algún momento de tu vida que estabas en Adán? ¿Que estabas muerto de tus delitos y pecados? ¿Que la ira de Dios estaba sobre vos? La salvación no es una reforma, y cuidado con esto, ¿no? De automejoramiento. A veces nosotros los que tratamos de servir al Señor entramos tanto en ese sistema religioso que parece que, bueno, como tenemos la actividad, no, pero pará, ¿por qué te viene con aritos? Queremos que ya se saque los aritos y si podemos que se borren los tatuajes. A ver, para que cambie todo el exterior. Y nos preocupa más eso y pasamos por alto quizá la esencia. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Ay, si vino con un pantalón ajustado, y lo digo por mí, ¿no? Yo le arrancaba la vestidura, decía, no, mirá esta chica, ¿cómo va a venir una pollera tan corta? Y tanto énfasis en lo externo y por ahí perdemos. No digo que no, está bien, bárbaro, hay que ser cuidadoso. Pero cuidado, porque a veces el enemigo nos puede ganar astutamente la ventaja que nos centralizamos más en lo de afuera que en lo de adentro. Con esto no digo que hay que descuidar lo de afuera y venir como sea al culto y dar un testimonio mundano. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces nos quedamos solo con lo externo. Y nunca va a ser posible cambiar realmente lo externo si no cambia lo interno. Porque es de adentro hacia afuera. No es una reforma la salvación de automejorarse. Esto lo vamos a estudiar estos días. A la naturaleza adámica, o pecadora o caída, no tiene solución. Vamos a ver cuál es la solución que Dios le da a esa naturaleza. Por eso no es un automejoramiento, una pincelada. A ver, me acomodo por acá, trato de mejorar un poco los modales. No, la salvación es vida. Dios nos imparte vida, su vida. Es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De vida. No solo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos al Dios Trino, tenemos al Hijo también. Jesús dijo, y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Esa es la salvación. ¿Tenés esa vida? Estás en Cristo entonces. Estamos listos para partir. Y podríamos decir, unánimes, qué maravilloso sería partir hoy, ¿no? ¿O no? Sería hermoso. Ya estás listo, todavía tenés que decir, no, que tengo que acomodar un poco la vida cristiana, estoy a dos aguas. Estoy un poco con Dios, un poco estoy ahí, no me termino de definir. Mi mamá ya está con el Señor, se fue en pandemia. Y en Betania, y bueno, Mateo lloraba cuando mi mamá parte. Con Débora tratábamos de explicarle, ahí consolándolos y demás, por supuesto, que está bien, ¿no? Llorar y extrañar y demás. Pero estudiamos ese tiempo sobre el cielo, algo, ¿no? A un estudio sobre el cielo, yo no, por lo menos. Pero algo sobre el cielo. Y entonces lo que me salió decirle a los chicos en ese momento fue decir, ¿sabes qué? Si la abuela tuviera la posibilidad de volver, si no pudiera volver, jamás querría volver. Nunca. Imposible. Eso pasa por nuestra mente finita. Ella ya está disfrutando del gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. Ahí vamos. Si estás en Cristo. Pero si no, el Señor bendiga su palabra. Oramos y los hermanos continúan con el programa. Perdónenme extenso. Padre, gracias por esta hora, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque tu deseo y tu voluntad es que ninguno perezca, que todos procedan al conocimiento de Cristo. Te damos tantas gracias por esta salvación, por la cual te adoraremos eternamente, ya con nuestros cuerpos glorificados en el cielo. Pero mientras tanto, Señor, oramos y te rogamos que nos des un corazón pensando en aquellos que no te conocen, quizás que están entre nosotros, que son nuestros compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, que habrán de conocerte. Y quizás nosotros seamos un granito de arena
en ese trato tuyo para con ellos. Simplemente por mirar más allá de lo temporal y pensar en su mayor necesidad, que es la salvación. Así también te pedimos, Señor, por este lugar, por este tiempo, porque tal vez aquí hay alguien que no te conoce. Quizá alguien que conoce tu palabra, pero no conoce al Dios de la palabra, y tampoco tiene al autor de la palabra en su vida, que es el Espíritu Santo. Por eso oramos para que tu palabra, el testimonio de tu iglesia, Señor, lo traiga a ese volver en sí. Que tu Espíritu pueda obrar con poder, con libertad, para que esta persona, este joven, tal vez adolescente, niño, Señor, o adulto, pueda tener esa necesidad del Salvador, pueda pedir salvación, pueda pedir perdón por sus pecados, pueda saber que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, que solamente en Él hay salvación. Oramos de esta manera y rogamos que tú bendigas y guíes los próximos estudios que estaremos llevando, Señor, juntos con los hermanos acerca de esta preciosa y maravillosa obra que tu Espíritu Santo hace en los tuyos. Gracias te damos por eso. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Bien, el grupo número 2.